El mensaje, cristianos a prueba de fuego. Dígame el título, por favor. A prueba de fuego. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 3, versos 10 al 15. Daniel, capítulo 3, versos 10 al 15. Dice así la palabra de Dios. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír, ¿qué cosa? El son de la bocina, ¿de qué más? De la flauta, ¿me ayuda? Del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, ¿qué pase? Se postre y adore la estatua de oro. Verso siguiente. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Diga, uy. El que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Verso siguiente. Hay unos varones, aparecen los acusetes, los sátrapas y todo eso. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Eran hombres inteligentes, eran hombres, amados, no fue cualquier persona que trajeron a Babilonia. Escúchame bien, y dicen los nombres de él, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado y no adoran, ¿qué cosa? Tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Verso 13 dice, entonces Nabucodonosor dijo, ¿con qué? Estaba contento Nabucco. Había hecho esa estatua de él para que la adoraran. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen ¿a quién? A Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, chicos, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios. La palabra Dios está con mayúscula o con minúscula. Ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Entonces ellos escucharon. Y el verso 15 dice, ahora pues, dice Nabucodonosor, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que yo he hecho? Porque si no la adoráis, ¿qué le pasará? En la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios? Está con minúscula. Porque mi Dios, ese lo hace. Pero ¿qué Dios? ¿Se quedaron dormidos? A la 1, a las 2, a las 3. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? ¿Y qué Dios será el que os libre a cada uno de vosotros? A cada uno de nosotros. Escuche bien. Si hay historias impactantes y motivantes en la Biblia, una de ellas es esta que hoy hemos leído. Muchas veces yo me he imaginado, ¿qué hubiese hecho yo? Dice, también quizás he hecho lo mismo, pero hubiese alegado, por favor, no me tiren al horno, no me tiren al horno. No hay registro que ellos hayan dicho eso. Entonces, decía, amados en el Señor, que si hay historias impactantes y motivantes en la Biblia, una de ellas es esta que hoy hemos leído, como 3 jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abednego, que no eran sus nombres, sino que esos eran los nombres que le pusieron en Babilonia, estaban enfrentando una prueba de fuego en sus vidas. ¿Qué estaban enfrentando? Una prueba de fuego en sus vidas. ¿Cuántos de los que están aquí han experimentado pruebas de fuego? Levante su mano.
Yo he experimentado, creo que la gran mayoría de nosotros hemos experimentado. Y no metafóricamente hablando, sino un fuego, amados del Señor, real. Pues ellos tenían que adorar la imagen del rey Nabucodonosor o ser echados literalmente al horno de fuego. La pregunta es, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? Primeramente, conozcamos quiénes eran estos tres jóvenes. Daniel, capítulo 1, versos 3 al 6, dice así lo siguiente. Y dijo el rey a Aspenaz, ¿quién era? Jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, lindos, diga lindos y lindas, como usted, como los que estamos acá. Se tienen poca fe. Y le dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. ¿Cómo comía el rey? Durante algunos años, usted arregle bien las cosas y nomás, mijito lindo, por favor. Es el día de misericordia. Esas mercaderías que llegan no son para la iglesia ni son para los cualquier hermano o los pastores, son para usted que de repente está pasando un momento difícil. Acérquese a nuestros hermanos diáconos y pida ayuda y está la ayuda para usted. Amén. Eso es lo que está haciendo mi hermano, está ahí. Bueno, dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Yo hace algunos años estuve ministrando a los diputados y senadores en el Congreso Nacional. Hace unos 15, 18 años más o menos dejé. Partieron con una invitación que me hacían para ir los días jueves o viernes por 15 minutos para hablar de la palabra. Entonces yo estaba muy nervioso y dije, ¿qué voy a predicar? Entonces le llevé una palabra que era la Biblia como historia para niños. Y 15 minutos le hablé como se le habla a un niño. Y le dije, hasta aquí llegó el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves o el próximo viernes. No, muy corta, siga por favor. Bueno, a ese mismo día decidieron que la introducción a la Biblia sería de 30 minutos. Así que, bueno, llevé 30 minutos. En verdad era una hora después. Era una hora. Y Dios hizo cosas lindas, no en todos, pero creo que el Espíritu Santo y la palabra queda como una siembra en el corazón de ellos. Y allí probé la comida de ellos. Por eso cuando dice la comida del rey, Dios mío, maravilloso. Lo más pobre que comí fueron lentejas, pero unas lentejas que nunca le había comido con cosas que tenían muchas cosas ricas dentro. Tremenda. Tenía de todo, le echaban de todo. Hay abundancia. Entonces, imagínense la bendición, entre comillas, para ellos. Y dice, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase por 3 años para que al fin de ellos, ¿qué pasara? Se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Ellos eran jóvenes judíos. Para la
está, mijito? Por ahí está, adentro del bolsón que está por ahí colgando. Son mis remedios, hermano, que me tengo que tomar a las 12. Si me traes agüita, por favor. Ah, aquí hay tacito. Adentro está, mijito. Dele un golpe. Bien. Entre ellos eran jóvenes judíos. Sus nombres reales eran Ananías, Misael y Azarías. Sus nombres reales eran Ananías, Misael y Azarías. Pero Nabucodonosor, pero Nabucodonosor cambió sus nombres por nombres caldeos. Le llamaron respectivamente Sadrach, Mesach y Abednego. Es muy interesante notar que los nombres hebreos de estos jóvenes tenían significados muy importantes. Ananías significaba Dios es piadoso. Misael, quien como Dios. Azarías, Jehová ha ayudado. Pero el rey Nabucodonosor lo primero que hizo fue tratar de cambiar sus personalidades, cambiándoles los nombres por nombres paganos. Sadrach quería decir siervo de Sin, un dios de la luna. Mesach, quien como Acú, el dios pagano de Babilonia. Abednego, siervo de Nebo, dios principal de los babilonios. Si reflexionamos, podemos darnos cuenta que Satanás siempre querrá cambiar nuestros nombres. Anda lento hoy día. Le hizo mal los 3 días festivos. Decía, para que entremos en contexto, si reflexionamos, podemos darnos cuenta que Satanás siempre querrá cambiar nuestros nombres. Querrá cambiar nuestra personalidad. Lo hará por medio de la presión del mundo, por medio de la presión de los amigos, por la presión de las tentaciones. Él no quiere que seamos llamados bendecidos, sino que seamos empobrecidos. Él no quiere que seamos llamados hombres y mujeres de fe, sino que hombres y mujeres de miseria. No quiere que te llamen, amados del Señor, joven en victoria, sino joven en fracaso. Amados, no quiere que te llamen esposa, sino amante. No quiere que te llamen servidor, sino esclavo de un vicio. Todos los días tú y yo estamos bajo el fuego del enemigo. ¿Me está escuchando? Satanás, por medio de Nabucodonosor, quería que estos jóvenes del pueblo de Dios doblegaran su voluntad para rendirle culto a una imagen, amados. Pero estos jóvenes, dice la palabra de Dios, que no quisieron hacerlo. Ellos estaban dispuestos a ir al horno de fuego, pero no doblegarían su voluntad a la del rey. Esto se llama valentía y compromiso con Dios. Ellos no doblegarían su corazón ante una imagen pagana. Veamos por medio de la palabra de Dios cómo nosotros podemos ser cristianos a prueba de fuego. Les hice una pregunta al comienzo y les pregunté si más de alguna vez tuvieron una prueba de fuego. La gran mayoría de nosotros hemos tenido pruebas de fuego. Recuerdo una de ellas, llegando recién acá al templo de Valparaíso, inaugurando, una semana antes de inaugurar el templo, se le detecta a mi hijo menor, a Ángelo, amados, una enfermedad que se llama, ¿cómo es? Leucemia. Claro, porque se le enfermaron todos sus ganglios. Y él era gordito, siempre fue gordito, luchó por la gordura él, pero cuando se enfermó, en unos meses, en un año, empezó a bajar de peso. Los que tienen esas cosas adelgazan de una forma tremenda. Y su piel era media, yo la veía media café verdosa, así, café verdosa. No lo decía a nadie, porque si le decía a María Isabel se iba a poner a llorar, o a mis hijos se iban a poner a llorar. Y bueno, lo pasamos mal y teníamos que inaugurar el día 1 de marzo, aquí, amados, del año 1992, el lugar acá. Y pasa que
ninguno de nosotros nos hablaba, ni la Mari me hablaba a mí, ni yo tampoco a ella. No decía ningún despropósito ni nada, pero estaba muy adolorido. Yo en mi mente ni siquiera le hablé al Señor, sino que en mi mente le dije, tú sabes lo que va a pasar conmigo, me vas a matar en vida si se muere mi hijo. Más encima que lo esperamos, porque cuando estábamos pololeando, veníamos a pololear, no es que no te quiera a ti, que quede bien claro, ella es mi hija mayor. Nos tomamos de la mano, arrancábamos, nos gustaba mucho venir acá a Valparaíso y íbamos hacia allá, hacia la costanera, y donde hay una vuelta, hay una placita, una plazuela, hay una curva así, ahí nos tomó de la mano y ella llevaba un anillo. Y sin preguntar me puso el anillo. Aprendan. Y ahí me dijo, yo quiero casarme contigo. Quiero que tengamos un niño, le pondremos Ángelo Esteban. Ángelo porque me gusta ese nombre Ángelo y Esteban por ti. Entonces todas esas cosas la traía a memoria en la enfermedad de mi hijo. Bueno, ahí me mató, me dice, yo sé que esto lo vas a usar. No sé dónde quedó, no tengo idea. Me retaron por eso. Y me dice, vas a ser un gordito. Yo era flaco en ese tiempo. Me ató. Bueno, volviendo al tema. María Isabel venía a dejar al niño al colegio. Y yo veía que María Isabel se quedaba ahí viéndolo y luego entraba nuevamente como para poder volver a despedirse de él. Y luego que ella se iba, yo partía y la salita estaba en la parte de afuera de Limache College y yo veía ahí apenas su cabecita, lo veía y que se movía así lentito. Y yo lloraba, le decía, Señor, no puede ser, no puede ser. Tú eres un Dios vivo, tú eres un Dios vivo, yo creo en ti, yo creo en ti. Si te he sido fiel, imagínate lo fiel que voy a ser. No te quiero comprar, Señor, no, perdóname. Pero voy a agradecer todos los días de mi vida. Tremendo. A los días, o a la semana sería, no sé cuánto, se sabe el resultado y él estaba libre de aquella enfermedad, gracias al Señor. Y ustedes ven el tremendo hombre que es. Cristianos a prueba de fuego. ¿Cómo nosotros podemos ser cristianos a prueba de fuego? ¿Cómo podemos mantenernos firmes para nuestro Dios, aún en medio de aquellas situaciones que nos toca vivir y que son necesarias el poder vivir? ¿Cómo podemos mantenernos firmes para nuestro Dios, leales, entre comillas, para nuestro Dios? Y no doblegar nuestro corazón y nuestra voluntad a pesar de la presión del mundo. Número 1. Un cristiano a prueba de fuego no vive de decisiones, sino de prioridades. Repito, un cristiano a prueba de fuego no vive de decisiones, sino de prioridades. Versos 15 y 16 dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, escuche, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, nosotros no vamos a cambiar. Los demás pueden cambiar, pero nosotros no vamos a cambiar del Dios verdadero que tenemos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué respuesta más impactante?
no es necesario que te respondamos sobre este asunto, oh rey. Es decir, no tenemos nada que decidir. No, no, no. En nuestra vida Dios siempre será el primero. En nuestra vida Dios siempre será el primero. ¿A cuántos cristianos Satanás los pone en la encrucijada? ¿Verdad? Un esposo que le dice a su esposa que viene a la iglesia: o Dios, yo. O la iglesia, o yo. A una esposa inconversa que le dice al varón: o tu iglesia, o yo. Un jefe que le dice a su trabajador: o tu iglesia, o tu trabajo. Decide. Familias que dicen: o tu iglesia, o tu herencia. ¿Qué decides? Decide. Iglesia Siapam, seguir a Cristo no se trata de una decisión, sino de una prioridad. ¿Me está escuchando? El domingo no es una decisión suya venir o no a la iglesia. Es una prioridad. Lo necesitamos como la planta necesita del agua. Así también usted lo necesita. ¿Me está escuchando? Y yo lo necesito. Los cultos que venimos en la semana no son por decisión, sino por una prioridad. Número 2. Un cristiano a prueba de fuego es una persona de fe firme. Un cristiano a prueba de fuego es una persona de fe firme. Verso 17 dice así: he aquí, respondiendo a la pregunta que le había dicho Nabucodonosor, he aquí nuestro Dios. Diga, nuestro Dios. He aquí nuestro Dios, a quien servimos. Es interesante, la palabra que viene ahí es una condicional. Podía mirarse como una carencia de fe. ¿Sabe lo que es esto? Es darle libertad a Dios. Él sabrá si quiere o no. Si quiere hacer el milagro, si quiere respondernos. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Él lo puede hacer, pero le estaban dando la libertad. Puede librarnos del horno de fuego. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios maravilloso, y lo leemos nuevamente. He aquí, Siapam, sepan que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos a todos nosotros del horno de fuego ardiendo, de las pruebas que tenemos, y de tu mano, oh rey, nos librará. Dios es bueno, Dios nos ama, Dios está con nosotros como poderoso gigante. Sáquese los guantes y aplauda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea su nombre. Los tres jóvenes estaban seguros que Dios los ayudaría. Estaban seguros que Dios los ayudaría. Bendito sea Dios. Estaban seguros que Dios les libraría de la mano del dictamen de muerte del rey. Su fe era firme en el poder de nuestro Dios. Sabían ellos perfectamente que aunque todos lo abandonen, el Señor nunca le dará la espalda a aquellos que son fieles. ¿Lo dices amén? Isaías 49:15 dice: se olvidará la mujer. Isaías, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar, pero yo sé de algunas, muy poquitas, que se han olvidado de sus hijos. Yo creo que ustedes conocen o han oído más. No son muchas. Yo diría un 1%, 0,1% pienso. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. ¿Cómo quieren la mamá? Nosotros queremos, pero somos diferentes. Recuerdo, mamá murió a los 88 años.
Y todavía me veía como un bebé a mí. Mi hijito, ¿quiere comer una cosita? Le tengo una cosita rica. Y lo mejor siempre lo tienen para el hijo regalón y regalona, aunque nunca van a decir quién es el regalón y la regalona. ¿Cierto? Pero yo creo que ciertamente sabemos si nosotros, algunos de nosotros éramos los regalones o no. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca, dice el Señor, me olvidaré de ti. Con ese amén, ni te acuerdes de ello, Señor. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Gloria a Dios. Ahí sí, ahí sí. Satanás siempre tratará de derribar la primera fortaleza de nuestra vida, nuestra fe. Si diezmas, Satanás te dice, no te va a alcanzar. Si no haces horas extraordinarias, no te vas a cubrir, no vas a ser capaz de cubrir tus gastos. Quédate trabajando mejor, no vayas a este día al culto. Si pierdes a tu familia por culpa de Cristo, no vas a tener nada en la vida. Un cristiano, a prueba de fuego, sabe que Dios es su pastor y que nada le faltará y que Él suplirá todas sus necesidades. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Número 3. Un cristiano a prueba de fuego no vive de emociones, sino de convicciones. Se parecen las emociones a la espiritualidad, y tengan cuidado. No todo aquel que grite es verdadero. Por sus frutos. Hello. Un cristiano a prueba de fuego no vive de emociones, sino de convicciones. Daniel capítulo 3, verso 18 dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, así de simple, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Convicciones. Escúchame bien, los 3 jóvenes comprendían que en Dios estaba la decisión de salvarnos del horno de fuego o de no salvarnos y partir con Él. Y lo segundo es lo que más nos cuesta poder entender, darle la libertad al Señor, que Él decida. Ellos tenían una fe firme que Dios los libraría de ir al horno de fuego. Pero aunque así no fuera, ellos seguían firmes en su confianza en Dios. La emoción, mis amados hermanos, es pasajera, pero la convicción permanece. ¿Lo escuchó? Muchos cristianos servimos al Señor por emoción. Pero cuando vemos que Dios no ha hecho las cosas como nosotros queríamos, nos desanimamos y le damos la espalda. Un cristiano a prueba de fuego ama a Dios y le sigue, pase lo que pase, venga lo que venga. Número 4, un cristiano a prueba de fuego puede ver el poder de Dios en su vida. Daniel capítulo 3, versos 23 al 28 dice así. Y estos 3 varones, dígame sus nombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Cómo cayeron? Atados. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él le dijo, he aquí, yo veo 4 varones, pero sueltos. Ellos habían sido tirados atados.
El cuarto varón lo soltó. Y le dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos y se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Tremendo. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, ¿quiénes más? Los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. ¿Cuántos pueden aplaudir por esto? Ni aún el cabello de su cabeza, amado, de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban, escúchalo, intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Ese es el Dios que predico desde hace más de 40 años. Es el Dios hacedor de milagros, el que te ayuda. Es tu Ebenezer, es tu piedra de ayuda, que ha estado siempre contigo y está conmigo en mi vejez. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Entonces, diga entonces, pasó algo. Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Dirán de ti en cortos días, bendito es el Dios tuyo. Bendito es el Dios que sirve. Bendito sea el Dios de ellos. ¿De quién? De Sadrach, de Mesach, de Abednego, que envió su ángel. Diga, vendrá su ángel a defenderme. Yo necesito un ángel que me defienda. Tú necesitas un ángel que te defienda. Mandó su ángel, envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. ¿Por qué los libró? Porque ellos habían confiado en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Iglesia Siapán de Valparaíso, Dios permitió que los 3 jóvenes fueran echados al horno de fuego, pero no los dejó solo. Cuando te estén echando al horno de fuego, recuerda estas palabras: Dios no me va a dejar solo. Dios no me va a abandonar. Él dice en su palabra, he aquí estaré contigo donde quiera que vayas. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Él estaba ahí con ellos. Él está ahí contigo este día que estás pasando por ese momento difícil y apremiante. Él está contigo. Dios honra a los que le honran. 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, inciso C, el último, dice, porque yo honraré a los que me honran. Estoy leyendo el último inciso. Porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos por poco. ¿Eres de los que le honran? ¿O eres de los que van a despreciar al Señor? Dios siempre se manifiesta a favor de aquellos que ponen en alto su nombre. Los va a defender el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea su nombre. En aquellos que lo honran con sus decisiones, Dios va a estar con ellos. En aquellos que ponen en alto su nombre con sus convicciones, el poder, las maravillas, lo sobrenatural de nuestro Dios está disponible para todos aquellos
que lo ponen a Él en primero, como el primero de sus vidas y no el segundo, que lo honran con sus vidas y con sus decisiones. Cada vez que estamos bajo el fuego del ataque del enemigo, recordemos que no estamos solos. Jesús, nuestro Dios, está con nosotros. Y cada vez que ponemos en alto el nombre del Dios del cielo, Él honrará también nuestras vidas. Mujeres a prueba de fuego, jóvenes a prueba de fuego, varones a prueba de fuego, declaren su ebenecer en fe. Dios ha sido piedra de ayuda. Oremos a